Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fontes, soy conservador de museos, arqueólogo y, bueno, desde hace casi un año soy director del Museo de Santa Cruz de Toledo. Bienvenidos. El Museo de Santa Cruz de Toledo es una institución de mucha antigüedad que tiene su origen en el siglo XIX con la recuperación de todas las obras procedentes de la desamortización y procedentes de los diferentes colecciones, agrupaciones de colecciones que hacían los pioneros en la recuperación de estos objetos de arte y objetos arqueológicos. Todos pasaron a formar parte del Museo Provincial, y el Museo Provincial tuvo diferentes sedes. Estuvo en el San Juan de los Reyes, estuvo en otros lugares de Toledo, hasta que a principios de siglo encontraron que esta sería la sede ideal. Estamos ahora mismo en parte de lo que es un gran complejo museístico formado principalmente por el Hospital de la Santa Cruz, fundado por el cardenal Mendoza a mediados del siglo XV y empezado a construir posteriormente a su fallecimiento a principios del siglo XVI por los grandes maestros renacentistas de la arquitectura como Antón y Enrique Egas, y es uno de los edificios del Renacimiento más importantes en su categoría, especialmente porque tiene una arquitectura que viene del mundo isabelino y se prorroga en lo que es el primer plateresco. Es una arquitectura imponente, es un modelo de hospital, es un hospicio, es una obra de caridad, pero que muestra además todo el poder eclesiástico. Y mis predecesores vieron que podía ser el lugar ideal para mostrar todos los tesoros artísticos toledanos. Pero el Museo de Santa Cruz no solamente es eso. El Museo de Santa Cruz también tiene dentro de lo que es ese complejo museístico otros edificios muy interesantes como el que nos hallamos ahora mismo, que es el convento de Santa Fe, que está edificado sobre el área palacial, el alficén islámico, y a su vez sobre restos de palacios visigodos. Realmente en este lugar era donde se supone que estaban las estancias de los gobernantes taifas de Toledo, y está pegado a la antigua muralla, al alficén islámico, que protegía todo este área hasta el Alcázar de Toledo. Sobre él, cuando fue la reconquista toledana por Alfonso VI en el 1085, sobre él se construyeron diferentes estancias palaciales y aquí vivieron los reyes cristianos de Toledo, los primeros reyes cristianos de Toledo. Y además Alfonso VIII concedió este espacio a un priorato, el priorato de los Calatravos en el siglo XIII, donde construyeron una serie de edificaciones, la más importante de las cuales es una iglesia que tenemos aquí al lado, de la cual solamente se conserva el ábside, es una maravilla, una iglesia del siglo XIII. Luego, en el siglo XV, este fue el lugar donde se establecieron la orden de las comendadoras de la Orden de Santiago. Y ellas remozaron todo el edificio y hicieron una serie de actuaciones tan atractivas como el alfarje que tenemos en la habitación continua. Lo más interesante de todo este complejo es que se produce una sucesión de todas las grandes etapas de la Edad Media en Toledo, y desde la Alta Edad Media hasta la Baja Edad Media, y además se han descubierto restos que son únicos en su tipo de origen andalusí, como el que tenemos detrás, que son unos arcos de época califal únicos en su género, que además resumen iconográficamente gran parte de lo que es la tradición islámica iconográfica de los primeros años, ¿no? De todas formas, ya os hablarán en profundidad sobre estos aspectos. Lo que está muy claro es que el Tesoro de Santa Cruz alberga tesoros tanto desde el punto de vista del patrimonio inmueble como desde el punto de vista del patrimonio mueble. Y especialmente en la Edad Media somos uno de los museos más importantes de España e incluso de Europa en su género, conservando algunas colecciones únicas como las de carpintería,
las de carpintería islámica, mudéjar, las de carpintería de tradición islámica. La idea es, y el trabajo que estamos haciendo es poner en valor todas esas colecciones, tanto las que tenemos en el propio Museo de Santa Cruz como otros edificios que también son filiales de este museo, como la iglesia de San Román, que alberga el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda, o el Taller del Moro, el cual estamos musealizando y poniendo en valor prácticamente en unos días, como quien dice, vamos a poder abrir al público ese maravilloso palacio del siglo XIV, que es un ejemplo único en su género. Y bueno, pues no me queda más que daros la bienvenida y invitaros a conocer este magnífico patrimonio que tenemos en Toledo.